Hola, les habla Pancho Pantalla. En el día de hoy vamos a hablar de los galanes de nuestra gran televisión venezolana, pero no de cualquier tipo de galanes. Vamos a hablar de los mejores, de los inolvidables, de los que marcaron una época con sus actuaciones. Hoy, en Pancho Pantalla, los supergalanes. Los primeros supergalanes de los cuales podemos hacer referencia en nuestra gran televisión venezolana tienen que ser sin duda alguna, entre otros, Jorge Félix, que fue el que prácticamente abrió los fuegos en Venevisión en el año de 1961. Por allá, con Amelia Román como protagonista femenina, Jorge Félix protagonizó una novela de apenas 15 minutos llamada La Cruz del Diablo, que fue la primera que puso en escena Venevisión como canal de televisión. Jorge Félix posteriormente continuó protagonizando por varios años en el Canal 4 hasta la llegada del siguiente galán de esa televisora, como lo fue José Bardina. Pero paralelamente, en Radio Caracas Televisión, habían un par de supergalanes que hacían las delicias de las damas que ya se aficionaban a las telenovelas. Uno de ellos era el viejo Carlos Cámara, un hombre verdaderamente engolado, empostado, pues, de esos clásicos galanes de los 40 y 50 en Hollywood, e incluso con acento español. Pero más allá de Carlos Cámara, llegaba a Radio Caracas Televisión el que sería el galán de siempre, no solamente en Radio Caracas, sino en Venezuela, como lo fue Raúl Amundaray. Raúl Amundaray llega a protagonizar, entre otras cosas, El Derecho de Nacer, el cual venía de ser un éxito en radio. La novela de Félix B. Cañé había paralizado a Venezuela y al resto de América Latina con sus versiones radiales. Y en Venezuela, cuando fue escrita para la televisión, fue escogido Raúl Amundaray como ese super galán que le dio vida a Albertico Limonta en El Derecho de Nacer. Fue así entonces como paralelamente en Radio Caracas Televisión teníamos a Raúl Amundaray y a un naciente galán llamado Helio Rubens, que hacía la alternativa junto con otro galán que venía en ascenso llamado Jorge Palacios. Esto fue a finales de los 60. Mientras que en Venevisión, como ya lo habíamos dicho, ahí estaba José Bardina, que junto a Marina Baura relevaba de alguna manera a Jorge Félix en la protagonización estelar de Venevisión. Entonces llega José Bardina a protagonizar Lucecita en el año de 1967 con la gran Marina Baura, y posteriormente hace Rosario con la misma Marina Baura en 1968. Y no fue sino hasta 1970. Mucha gente piensa que fue antes, pero no fue sino hasta 1970 que José Bardina se reúne con Lupita Ferrer en Esmeralda, quien fuera entonces la gran pareja de Lupita Ferrer. José Bardina no fue sino hasta 1970 en Esmeralda. De allí en adelante, todas las grandes protagonizaciones de esta pareja, pero sobre todo de José Bardina, que fue el super galán de Venevisión en los finales de los 60, principios de los 70 y hasta muy entrados los 80. Luego vinieron otros galanes, otros super galanes en la televisión venezolana. Ya a finales de los 60, CBTV, Canal 8, tenía un muchacho que se perfilaba muy bien como super galán, y estamos hablando de Eduardo Serrano. Allí Eduardo Serrano estaba ya haciendo sus primeros pasos como galán, y había otro joven que venía de la música, de cantar en la orquesta del maestro Billo, llamado José Luis Rodríguez, que no solamente cantaba y animaba, sino que también actuaba.
y le fue dada la oportunidad de protagonizar junto con la peruana Regina Alcover una versión de El adorable profesor Aldao, una novela que fue un éxito en Perú a finales de los 60 y que aquí se denominaba Mi adorable profesor. Era una novela en la cual José Luis Rodríguez se llevaba pues todo lo que tenía que ver con los aplausos junto con esta peruana llamada Regina Alcover. Eso fue a finales de los 60. Luego en los 70 comenzaron a surgir en Venevisión, por supuesto, galanes paralelos como Félix Loreto, como el mismo Franklin Virgües a finales de los 70, y posteriormente en Radio Caracas Televisión vinieron los que ya posteriormente conocimos como también galanes paralelos, que eran Gustavo Rodríguez y Miguel Ángel Landa, los cuales en las novelas culturales escritas por el maestro Cabruja, Julio César Mármol, Salvador Garmendia, Pilar Romero y Fausto Verdial se alternaban los papeles protagónicos. Pero los verdaderos supergalanes de la televisión venezolana fueron Jorge Félix, José Bardina, Raúl Amundaray, Eduardo Serrano y por supuesto José Luis Rodríguez. Luego todos los demás, los que vinieron haciéndose galanes con el tiempo, pues venían, si no a la saga, por lo menos bajo las enseñanzas de estos super galanes que hoy estuvieron aquí en Pancho Pantalla. Porque José Bardina, Jorge Félix, Raúl Amundaray, Eduardo Serrano y José Luis Rodríguez fueron los que yo vi en TV.